Aprovechamos ya que estamos de pie, inclinamos el rostro y oramos. Señor Dios de los cielos, bendito y alabado sea por siempre tu santo nombre, oh Dios del cielo. A ti, Padre, te damos gracias, Señor, especialmente en este día, por tu palabra. Esa palabra tuya, Señor, que tú nos has dejado para que guíe nuestros pasos, para que cada día cale más en cada uno de nosotros, para que fructifique, Señor. Permite, Señor, ahora que vamos a todos a ser expuestos ante ella, porque a cada uno nos pueda enseñar cuál es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, buscando, conformándonos cada día a tener el carácter de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Zacarías, capítulo 7. Libro de Zacarías, capítulo 7. A partir del verso 8. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice así: y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada uno con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamantes, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron, y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Amén. Bueno, Antiguo Testamento, Zacarías, esto vino siendo bajo la época de Darío, o sea que estamos hablando de cuando el profeta Ageo también, que fueron contemporáneos, el año 520, para tener una idea, era cuando ya los judíos estaban volviendo de su cautiverio en Babilonia. Y Dios le está haciendo por medio del profeta Zacarías una serie de advertencias para que no volviesen a caer. Y le hacía estas advertencias porque estaban todavía en plena construcción del templo. Y ellos la paraban por momentos, etcétera, y con esto les estaba sencillamente advirtiendo que no debía ocurrir lo que había ocurrido con sus padres. Pero aquí hay algo que me llamó poderosamente la atención y fue el versículo 11, que advierte y dice, pero ellos no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y yo me imagino una gente hacer así, como decir, no quiero oír, y se tapa los oídos. Pues eso es lo que dice que hicieron. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vamos a ver, aquí estamos viendo lo que es la sordera, ¿o no? Aquí hay una sordera. Y permíteme definir primero la sordera, porque de eso que se trata. Hoy lo que yo quiero que tratemos lo que son los sordos y los tardos en oír. Son dos tipos de sordera, pero ambas son sorderas de tipo espiritual. Pero vamos a ver, porque una cosa tiene la simbología con la otra. La sordera la podemos definir como la incapacidad que tienen algunas personas de oír los sonidos. Los sonidos emiten una frecuencia que se miden en decibeles, ondas sonoras, se miden en decibeles y hay personas que sencillamente no les llega.
no les llegue ese mensaje al cerebro para interpretar el sonido que ellos están escuchando. O bien dicho, pudiera decirse que un sordo es una persona que ha perdido el sentido de la audición, porque es uno de los sentidos que tenemos. El tacto, el gusto, el olfato, la vista y el oído, la audición. La Organización Mundial de la Salud estima que hay 360 millones de sordos en el mundo, personas que han perdido su capacidad auditiva, que significa más del 5% de toda la población mundial. Y aquí en República Dominicana, si algo podemos creer en las estadísticas nuestras, dicen que hay un poco más de 50,000 sordos. Eso, cada quien. Yo creo que estar sordo debe ser algo tremendo, porque el no escuchar nada deja a uno como... Ustedes lo han intentado alguna vez, ¿verdad? Taparse los oídos y quedarse así, sin escuchar nada, ni otra persona, nada, ningún sonido. Se siente un vacío tremendo. No escuchar las advertencias, las llamadas, los avisos, los consejos, las palabras amorosas de tu madre, tu padre, tu esposa. ¿Se lo pueden imaginar? Y no, yo no quiero. Pero más aún, una persona, aunque eso sería una molestia en su vida, no por ello su vida está acabada, puede convivir y relacionarse con otros y llevar una vida hasta cierto modo pues buena, aún siendo sordo. No hay problema en eso. Pero esta noche la sordera que nosotros vamos a ver y que nos interesa no es ese tipo de sordera, sino de otro tipo. Y es una sordera mucho más importante que la anterior, ya que ella es la causante de que la persona afectada no pueda tener consigo ni la verdad ni la vida eterna. A esa es la que vamos a llamar la sordera espiritual. Y las consecuencias que trae el poseer esta sordera espiritual son la perdición eterna de aquellos que obstinadamente la sufren. Lamentablemente es así. Y también lo lamentable es que el número de las personas que sufren de esta enfermedad, entre comillas, espiritual, pues son muchas veces mayor que el número de personas que tienen la física. Mucho, mucho mayor. Y que es una cantidad que cada día se acrecienta más en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad va cambiando y, como hemos dicho y hemos visto aquí, está en crisis. Una crisis que la ha ocasionado el humanismo, el relativismo, la falta de conocimiento de la verdad, la falta de valores absolutos que solamente la palabra de Dios podían infundirle en la sociedad y que ya hoy han sido dados por alto. Examinando las Escrituras, esta lectura que hicimos esta noche, vamos a poder conocer algunos detalles de lo que se llama la sordera espiritual, así como su causa y sus efectos. Vámonos al verso 11, que para mí ahí es que tengo todo, entre el 11 y el 12. Y empieza diciendo, pero no quisieron escuchar. ¿Qué es no escuchar? Bueno, escuchar no es sencillamente no oír, no. Escuchar significa prestar atención a lo que uno oye. Por lo tanto, no es ser sordo el que no escucha, pues tiene la capacidad auditiva, puede oír. Pero al no prestar atención, pues dice, no escuchó. Y ustedes le hablan a sus hijos, fulano de tal, te hablé. Sí, pero no, no me escuchaste. Él te oyó, pero no te escuchó. Entonces aquí estamos muy claros que utiliza a ambos. En el 11 dice, no quisieron escuchar, y en el otro, en el 12 dice que pusieron su corazón como diamante para no oír. Pero luego de qué? De que dice, y taparon sus oídos para no oír. No dijeron no escuchar, es no oír. No oír sí se puede hacer en una forma mecánica. ¿Cómo? Sencillo, ustedes cogen esos dos deditos y los ponen aquí y hacen así. Yo no los oigo, no me oigo ni a mí. Tan fácil como eso. Y eso es lo que dice que estaban haciendo. Por tanto, si están sencillamente, dice, que no quisieron escuchar, lo que acaban de hacer es rechazar el mensaje de Dios. ¿Cómo que sí? Porque Dios es el que hace el llamado al hombre. Es quien ofrece al hombre y no es a la inversa.
es Dios quien va por el hombre. Es Dios quien ofrece al hombre. Es Dios quien pacta con el hombre. Y en ningún momento el hombre con Dios. Eso no es cierto. Está muy claro que nadie busca el bien, ni aun uno solo. Ninguno busca hacer lo bueno. Pues mucho menos están buscando a Dios. Eso es lo que dice la palabra. Será Dios el que se oferta, pero es el hombre el que rechaza a Dios, decidiendo continuar en su delito y pecado. Dice claramente, no quisieron escuchar. No querer es una decisión de voluntad que ejerce un individuo. No querer. Cuando yo digo no quiero, soy yo que he decidido que no quiero. No es otro. No es una imposibilidad que quiero. Es un deseo latente que dice no quisieron escuchar. Eso está ejercido por el hombre. No quieren escuchar ni la palabra ni a Dios, ni sus mandatos, ni sus reprensiones. Me atrevo a decir que no existen los sordos espirituales como tales, sino los que se han hecho por voluntad propia. O sea, nadie está inhabilitado de escuchar a Dios. Es uno mismo que lo hace. ¿Y por qué el hombre hace esto? Bueno, porque se deleitan en la maldad y en la injusticia, en continuar con sus deseos carnales, acarreando con ello, claro, juicio de Dios para sí. Proverbio 1:24 dice, por cuanto llamé, ¿quién llamó? Dios. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Vuelve otra vez el deseo del hombre. No quiero oírte, Señor. Dice, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Todo eso es Dios tratando de conformar al hombre. Y el hombre diciéndole, no, ni quiero consejo, ni quiero reprensión. No te quiero oír. Eso es lo que dice. Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:10 nos relata acerca del anticristo, nos habla de los seguidores del anticristo, aquellos que no lo recibieron, que no aceptaron, que rechazaron el amor a la verdad para ser salvos. ¿Se acuerdan? En ese pasaje. Y nos dice en el 2:11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí viene el asunto. ¿Por qué el hombre rechaza a Dios? Porque no cree, no quiere creer en la verdad, no quiere creer en la palabra de Dios, no quiere verse frente a su pecado. ¿Por qué? Porque se complacieron en la injusticia. Y definitivamente esa es la peor decisión que hombre alguno pudiera tener. En el caso número 2, que dice, no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda. ¿Qué sería darle la espalda a Dios? Pues miren, es sencillo, es rebelarse, es rechazar y es oponerse a Dios. Darle la espalda hoy en día, inclusive a una persona, significa no me interesas y vuelvo y me volteo. Y si tú vas para allá, yo voy para acá, voy en sentido contrario. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Los hombres prefieren, antes que escuchar y seguir a Dios, darle la espalda y seguir en vía contraria, en dirección opuesta. Por eso es que la conversión en realidad es el cambio que hace un hombre de dirección. Deja de caminar hacia donde él como hombre estaba caminando y sencillamente cambia el vector, la dirección. ¿Y qué hace? Va en la contraria dirección a la que iba, que es la dirección a Dios. Eso es, mientras más seguimos nuestra dirección, más nos alejamos de Dios. Pero si nosotros nos convertimos, empezamos a caminar paralelamente con Dios. Porque de otra manera, si seguimos en nuestro inicio, estaríamos solamente en sentido contrario y cada día alejándonos más de Él. Y este es el rumbo que ha tomado la sociedad nuestra cada día hoy, en cada una de sus leyes, en sus deliberaciones y sus decisiones. Son contrarias a Dios, contrarias a los valores que la palabra de Dios nos ha enseñado.
hasta el grado de que hoy a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Esta es la tendencia actual del mundo, darle la espalda a Dios para no verle, para no verle. 3. Y por si fuera poco, también leímos que dice que se taparon los oídos. Una persona que tenga oídos y audición no puede dejar de oír por voluntad propia, a menos que, como le dije ahorita, algo físico haga, como ponerse tapones, etc. Por ejemplo, yo cada vez que tengo práctica de tiro con fusil, pues tengo que taparme con tapones y después me pongo unas orejeras antisonido. O sea, las dos cosas para no hacerme más daño del que ya me he hecho en uno de los oídos. Yo me hice un examen y yo sé que me ponían algo de sonar y aprieta aquí cada vez que lo oiga. Y ella se quedaba como esperando que yo apretara algo. Y es que no oye. Digo, no. ¿Y en qué que usted trabaja? Yo tiro. Entonces imagínate, esos oídos a veces no están listos cuando sucede una explosión al lado tuyo o un fulminante, etcétera. Y entonces eso hace daño. A tal grado que al principio, cuando uno escuchaba, le quedaba un pito. ¡Pi! Largo, le duraba horas ese pito a uno. Hasta que ya ni el pito suena porque uno de los oídos parece que las doctoras se ríen y ese colapsó. ¿Ok? Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí dicen que ellos cubren sus oídos para no oír ni hacerle caso a Dios, para no tener que escucharlo siquiera. Es como si ellos escucharan a Dios, entonces, si escucharan las palabras de Dios, de una manera u otra tendrían que confrontarse con su propio pecado. Y claro que eso es lo que hace la palabra, nos confronta. La palabra nos confronta, nos hace ver nuestra propia maldad. Eso es lo que hace la palabra también. Pero eso no le gusta a ningún pecador impenitente, aquel que se deleita en el pecado, como dijimos, y en la injusticia. Y nuestra sociedad hoy en día no tan solo no desea oír la palabra de Dios, sino que trata de acallarla por todos los medios, prohibiendo la difusión de la misma en algunos medios, las manifestaciones cristianas, que se hable en contra del homosexualismo, el aborto, la corrupción, la falta de justicia y de misericordia. Todo eso está ya que no se hable de eso, sino pues hay problema. Eso es lo que hay. Se busca que los hombres tapen sus oídos a la verdad, a la invitación de Cristo, a la corrección y al consejo de Dios, a todo lo que sea el verdadero mensaje del Dios verdadero. Apocalipsis 3:20 tiene una invitación hermosa y dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, por voluntad, escuchaste, abriste, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué hermoso. Todavía ese llamado está vigente, todavía el Señor está llamando a los hombres a la conversión, todavía. Y esto es tan grave, el querer taparse los oídos, que hay muchas personas que han sido atraídas por el mensaje, pero antes de llegar caen. ¿Por qué? Por una serie de mensajes falsos que se entrelazan, que están buscando que no escuches al Dios verdadero y que sigas detrás de hombres, de falsos apóstoles y de sus falsas doctrinas. Tal es el caso de alguna de estas mega iglesias, entre comillas. Algunas de ellas se han hecho famosas porque han eliminado de sus sermones la palabra pecado y todo lo que esto implica. No se puede hablar de pecado. ¿Por qué? Porque no es un sentimiento positivo. Porque las personas se pueden sentir mal. Y como lo que se está buscando es que la gente se sienta bien, pues no vamos a hablar del pecado. No vamos a confrontar al pecador con su propia culpa. No, claro que no. Sin embargo, ya eso estábamos advertidos en 2 de Timoteo. Pablo le dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán
de la verdad el oído. Pero vean eso, tienen comezón de oír, pero no de oír la palabra de Dios. Y por eso apartan de la verdad el oído. ¿Qué tipo de sordos son estos? ¿Verdad que estamos viendo que hay un sordo que está negado a escuchar, pero hay otro que sí, que según dice, apartarán de la verdad del oído, significa que anteriormente le estaban escuchando. Y dice, acaba, y se volverá a las fábulas. Yo digo que si nuestra sociedad fuese expuesta de continuo en los colegios, en los hogares, fuesen expuestos a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, otros serían los términos nuestros. Viviríamos otro tipo de humanidad aquí en Santo Domingo. Fuésemos muy diferentes a lo que somos hoy. Pero, cuarta causa, dice la dureza del corazón. Wow. Dice, y pusieron su corazón como diamante. Qué detalle más interesante. A mí me encantó cuando lo leí. Para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos enviada por su espíritu. Ustedes conocen lo que es un armadillo. Un armadillo es un animalito que cuando se siente en peligro hace así y se vuelve una bola, una pelota. Lo hemos visto en muñequitos, etc. En la Florida hay unos que son muy bonitos, por cierto. Se metían en los juegos de paintball, cuando íbamos a entrar a los campos de paintball a las 6, 6:30 de la mañana, los había algunos de ellos andando todo el campo. Y si tú los tratabas como de espantar, entonces se enrollaban. Esos son unas placas óseas que ellos tienen, o sea que son muy, muy fuertes, de verdad que sí. Ante el peligro se protege con su armadura. Pero este no es el caso del hombre, ya que dice que el hombre endurece su corazón, o sea, pone una armadura en su propio corazón, no para oponerse al peligro, sino para oponerse a la palabra de Dios, demostrando así lo que es una naturaleza contumaz y rebelde. Endureciendo sus corazones como el diamante. Endurecer. Definición de endurecer. Es la oposición que ofrecen los metales a alteraciones como la penetración, la abrasión, el rayado, la cortadura y las deformaciones permanentes, entre otras cosas. ¿Y saben algo? Ahí no lo habían descubierto todavía, pero el diamante es el elemento natural de mayor dureza que existe en el mundo. Y cuando te están comparando en la Biblia la dureza del corazón del hombre con la dureza de un diamante, ¡wow! ¿Vamos entendiendo? Si no es Dios quien toca el corazón, no se ablanda ni a cañonazos. Y realmente esta es la causa por la cual cierran los oídos, y lo dice claramente, por la dureza del corazón. Rechazan la verdad o la cambian por fábulas. Pero es el hombre quien decide hacerlo. No se nace con la condición de ser un sordo espiritual. Eso se consigue a voluntad propia, por causa de la rebeldía y sin mucha práctica, por cierto. Tomando esa decisión tan solo. En Ezequiel 12:2 dice, hijo de hombre, habitas en medio de la casa rebelde. Tienes ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. La rebeldía del hombre es la que hace su dureza de corazón. El hombre rebelándose contra Dios, un pueblo contumaz y rebelde y de dura cerviz y de duro corazón. Y el mundo está lleno, indiscutiblemente que está lleno de este tipo de sordos espirituales. Son los perdidos, son los que han rechazado a Dios. Eso están ahí. Y es parte de tu trabajo y el mío ir a rescatar esas almas. Pero tenemos un problemita. Y ese es más delicado aún. Y quiero que presten mucha atención. Y es el siguiente. Hay otro tipo de sordos espirituales que existen dentro de las iglesias. ¿Sí? En la nuestra y en todas las iglesias de Cristo. Y son aquellos llamados los tardos para oír. ¿Ok? Aún dentro de la misma sordera física hay ciertos grados de audición. Si tú no percibes hasta tantos decibeles, entonces tú legalmente puedes ser sordo. Y así pasa también con la sordera espiritual. Ya que existen creyentes
que dije, creyentes que aunque no son sordos, son lentos, tardos en escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Y esto era lo que se estaba dando en algunos de los creyentes, de los judíos. Vemos como dice en Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La palabra tardo es interesante. Bueno, yo lo busqué en el diccionario Strong, la G3576 es nodros, y dice perezoso, literalmente holgazán. O sea, estamos hablando de creyentes perezosos y holgazanes dentro de las iglesias. Bueno, ok, sigo aún. O figurativamente dice también Strong, necio, tonto, estúpido, tardo, indolente y lento. Por favor, no me digan eso a mí. Díganme cualquier otra cosa y no me digan tardo. Porque yo creo que aquí le dan una buena rellenada a uno con todo esto que dice este diccionario. Hay que notar que este verso 11 que acabo de leer dice, os habéis hecho tardos, no son tardos en oír por una condición natural, sino que igual que los otros, son tardos porque se habían hecho tardos. Ellos se habían hecho lentos en oír la voluntad de Dios por voluntad propia, por modus propio. O sea que ni se es un sordo espiritual, sino por voluntad. Y se es tardo o lento o holgazán y perezoso por voluntad también. Y cuando yo digo voluntad es por conveniencia o por dejadez, lesitud, etcétera. Pero es una razón que deriva de una decisión nuestra. Y lamentablemente las iglesias tienen muchos miembros así. Personas que tienen cierto grado de sordera espiritual. Y es fácil de reconocerlos. No les estoy diciendo con esto que voy a enumerar ahora que cada quien se ponga el sombrero si le sirva, sino de que mucho ojo de que si tú estás aquí, pues sepa que eso no agrada del todo a Dios y tienes que ver cómo cambias de actitud y cambias tu situación. Primero, yo diría que por lo que hemos visto, estos tardos son los que solo oyen una parte y no todo el mensaje de Dios. No todo. Crean un sutil velo como de ignorancia sobre ellos, pensando que pueden alegar ignorancia delante de la iglesia y de Cristo, y no es así. El desconocimiento de algo no te da el derecho a infringirlo. ¿Sabían eso? Número 2, son selectivos. Oyen lo que le agrada y no escuchan aquella parte que los llama a mayor entrega y compromiso. La que lo está llamando a santidad. Como que yo no entendí bien eso. O no me ha llegado el momento de entenderlo. Estoy tratando con Dios ese aspecto. Y Dios le está llamando a santidad a todos. También son tardos en oír, ya que no dedican ni tiempo ni esfuerzo en estudiar ni escudriñar las Escrituras. Ni siquiera asisten a la escuela dominical o a los estudios bíblicos que se hacen en los hogares. Y tampoco les interesa llevar temprano a sus hijos para que reciban también una instrucción bíblica. Son tardos en oír. Todo aquello que pudiera afectarlo, pues lo sacan. ¿Por qué? Porque eso puede afectar mi zona de comodidad o de confort. Entonces esa parte no va conmigo. Ya que de esa manera entonces no tienen que presentar lucha por la fe que debiera distinguirles delante de todo el mundo en el mundo. Y esa representación que tú tienes de lo que tú eres, tiene que ser siempre tu testimonio delante de todo el mundo, pero en todo lugar y en todo momento.
pero es más fácil seguir la corriente que ir en contra de ella. También son tardos en oír los que solo oyen palabras ciertos domingos en el sermón y pasan todo el resto de la semana siendo uno más en el mundo y creen que están bien con Dios. Estoy a mano con Dios. Yo voy el domingo próximo nos vemos. Y en todo el resto de la semana su actitud no tiene diferencia ninguna con la de uno cualquiera del mundo. Pero es un creyente. Yo no estoy hablando de un impío en ningún momento. Es un creyente. Son tardos en oír aquellos que tienen detenido su crecimiento espiritual, por lo cual no tienen ni la fuerza ni la fortaleza para cumplir la misión y las obras que todo siervo de Dios debiera estar ejecutando. No pueden. No tienen fuerza. Son tardos en oír los que por su falta de conocimiento de las cosas de Dios no pueden trabajar tampoco en ningún ministerio en la iglesia y en cambio acaparan toda la atención sobre ellos, ya que son como niños que hay que cuidar. Qué realidad más triste, pero es así. Son tardos en oír los que no dan fruto por su fe, por no estar capacitados para predicar el evangelio de la gracia, siendo además de tardos para oír, eunucos espirituales, porque no pueden reproducirse. Son también los que causan, por su ignorancia espiritual, provocan celos y contiendas en la iglesia de Cristo, como le ocurrió en 1 Corintios 3:1, que Pablo tuvo que escribirle y le dice: de manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Se lo está diciendo a creyentes, a hermanos. Como a niños en Cristo, os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Quiénes eran esos? Perfectamente, tardos en oír. Todavía había que estarlo alimentando. Son aquellos que por causa de su inmadurez, falta de conocimiento e incapacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, lo real y lo no y lo falso, son como niños fluctuantes que pueden ser movidos por cualquier viento de doctrina debido a su falta de crecimiento. Y Pablo también advierte sobre ello a Timoteo y le dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿De dónde ustedes creen que salen esos que van a apostar de la fe? ¿De dónde? Del mundo. ¿Cuál fe hay en el mundo? Dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Miren, no nos engañemos, hermanos. Los sordos espirituales están perdidos en sus delitos, por los cuales ya ellos han sido condenados. Esos son los del mundo. En cambio, los tardos para oír son creyentes con grandes necesidades, pero todas ellas son debido a su dejadez, al no escuchar toda la palabra de Dios. ¿Y cuál ha de ser la medicina para esos sordos? Porque no hacemos nada con presentar el pecado si no vamos a darle una solución. Las Escrituras, como siempre, nos dan la solución. Segunda de Timoteo, y me quedo con Pablo, y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la solución. Esa es la solución. El fuego se combate con agua. Y la ignorancia o la insensatez en no retener, no escuchar, no activar la palabra de Dios en la vida de todo creyente, solamente podemos combatirla con la misma palabra de Dios, que es la que tiene el poder regenerador en el corazón de los hombres, y no nosotros. Por lo que entonces, hermanos, no nos cansemos de proclamarla, de anunciarla en todo lugar y tiempo, siempre. Debemos exponernos nosotros y exponer a otros al mensaje de Dios y no cesar de hacerlo, ya que de otra manera el espíritu se va debilitando y decae la fe. Hermano, hagamos nuestro mejor trabajo primero
con los de nuestra familia, con los que están aquí, con los que son tardos en oír, los de la casa. Motivémoslos, invitémoslos a estos cada vez que podamos a ser expuestos a toda palabra de Dios. Visitémoslos, aconsejemos para que puedan continuar creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar. Padre, tú conoces el corazón de todos nosotros. Tú sabes lo que abrigamos cada uno. Nuestros más recónditos secretos, tú los conoces, Padre. Y tú sabes que esta noche no me ha llevado ningún otro motivo que el que podamos ir abriendo ya los ojos, Señor. Que podamos, Señor, pues sencillamente ver nuestra falta cada uno de nosotros y tratar, por medio de tu Señor, de ti, de corregirlas, de tu palabra, de tu consejo, Señor, con la guía de tu Santo Espíritu. Permite, Padre, que tengamos el valor de seguir adelante, que podamos rehacer, Señor, todo lo que esté fuera de lo que tú deseas, que esté conforme a ti, y que nosotros no hemos puesto quizá la debida atención, Señor, para hacerlo a tu manera, ya sea por displicencia, ya sea por comodidad. Que cada uno de nosotros pueda rehacer su altar familiar en la casa. Y aquí, Señor, todos unidos, pues seguir creciendo como iglesia para tu gloria y para tu honra y de tu Hijo Jesús. En el nombre de Él es que te lo pedimos. Amén.